El ejercicio consistía, y consiste todavía, en cerrar los ojos e imaginarse un lugar. ¿Cómo enfrentaste las complicaciones propias de un archivo fotográfico de muchas décadas, como rompecabezas que son lugares, tiempos, eventos, y ir conversando esto con tu padre durante el rodaje y antes cuando empezaste a hacer el guión? Este proyecto, antes de ser una película, fue una instalación en contexto de artes visuales. Yo soy artista visual, entonces mucho antes de poder imaginar la idea de una película, se me ocurrió trabajar con ese archivo como en otros medios. Más tarde hicimos un libro y finalmente empecé a construir la idea de una película justamente a partir de las conversaciones que desataban las imágenes. Yo en ese momento no vivía en Chile y me llevé todo el archivo que venía recolectando de años y años desde que era muy niña en mi casa. Me lo llevé fuera de Chile y lo empecé a digitalizar, y en ese camino a desarrollar una conversación con mi padre habilitada por las imágenes. Para, en la eventualidad que te preguntaran algo, tú no empezaras a pensar en ese momento, sino que ya la tenías construida la situación. Y entre medio me fui convirtiendo en cineasta. Y también se desarrolló en mí el interés de hacer una película que pudiera ponerse en diálogo con esos materiales que son muy complejos, como tú dices, no solo en su condición material, en términos de cómo conservarlos, cómo clasificarlos, como además en unas circunstancias en las que yo carecía de toda información sobre ellos, sino también son muy complejos porque son muy ambiguos. Y eso es algo que a mí me interesa como explorar en la película. Esos materiales son un documento de la historia, pero son también una posibilidad para imaginar una historia que no necesariamente es la de mi padre o que tiene algo de esa historia, pero también muy especulativamente se puede abrir a unos terrenos mucho más ficcionales. Mi padre da vuelta a la esquina. Cree oír pasos detrás suyo. Se da vuelta y no ve a nadie. Sabe, o cree saber, que sus posibles perseguidores son artistas de la vigilancia. Se tranquiliza pensando en que todavía no ha hecho nada, que no pueden haber visto su pensamiento. Y es así como en general yo trabajo con los archivos, como en ese límite o borde entre lo concreto y lo especulativo, entre lo que tienen y lo que podrían tener. Creo que realmente una imagen se construye en la mirada. En lo que vemos cada vez que nos aproximamos a ella, y eso es a lo que también la película se aproxima. Mientras veía la película pasa mucho que hay como a veces tres versiones que podrían haber de una foto. La descripción que haces tú de la foto, que es una descripción literal que obliga al espectador a poner atención como en las cosas que tú vas diciendo. Otro es la interpretación que tú haces, y otro es como la memoria que tu papá te dice de lo que la foto es. ¿Cómo combinabas esos tres elementos? Yo creo que algo que a mí me marcó mucho siempre desde el comienzo de este proyecto tiene que ver con que para mi padre estas imágenes son muy intrascendentes. Son las fotos que sobrevivieron al tiempo de la violencia, y para él las imágenes importantes, relevantes, son las que hubo que hacer desaparecer y que desaparecieron literalmente. Y eso a mí siempre como esa pregunta abierta por aquellas imágenes que no están, que pudieron haber sido, que él puede convocar o yo desde la imaginación, quizás lo que más me despierta interés en este proyecto. Y ahí es donde se cruzan esas distintas como posibilidades o capas, incluso entre esas imágenes que no se pudieron tomar porque era un riesgo, entre las que realmente existieron, entre las que hoy volvemos a ver y son otra cosa. Entonces, en esos como vacíos, como elipsis incluso entre unas y otras, para mí se construye como una especie de nueva imagen y que busco como hacerle el lugar en la película. Pero ¿cómo se estaría hecho para vencer? Tú tienes un protagonista que es bastante enigmático, que vamos conociendo como poco a poco lo que él quiere contar dentro de lo que te cuenta a ti y obviamente la clandestinidad de las cosas que tenía que vivir.
en ese tiempo. ¿Cómo fuiste construyendo la idea de hacer una película en que le vas como dando la información al espectador muy de poquito? Mientras tú, al mismo tiempo, también estás descubriendo, me imagino, cosas de tu papá. Es muy genuino ese descubrimiento. Hay una puesta en escena, digamos, del personaje, pero también esa puesta en escena está muy anclada a las posibilidades que la misma persona habilita, mi padre, mientras hacemos la película. Y también la película se fue inventando en el camino, como según sus condiciones de posibilidad. Yo escribí una película para, no sé, para conseguir los recursos para desarrollarla, muy diferente de lo que la película finalmente es. El proceso de montaje fue un proceso muy libre de realmente volver a inventar una historia, y creo que eso reverbera con lo que mi padre también indica desde el comienzo de la película, que es como inventar una escena, inventar una posibilidad, que es lo que él también hacía con las fotos que tomaba. Él, en ocasiones, en contextos de resistencia, digamos, contra la dictadura, de operaciones de lucha armada para retomar la lucha en Chile, él construía escenas con las imágenes que no eran la realidad que él estaba viviendo, y esa ambigüedad de las imágenes es un terreno de lo posible, como de todo lo que podemos hacer con ellas. Toca la puerta. Le abren. Su imaginación había armado escenarios mucho más merecedores de una novela de conspiraciones. Lo recibe una mujer que le estrecha la mano. Detrás hay unas 4 o 5 personas, rostros que todavía no reconoce. La mujer le explica: estas son tus fotos, esta es tu cámara. Si te preguntan, hiciste el viaje muchas veces, siempre por placer, durante tus días libres o tus vacaciones. Mi padre intenta no mostrarse intimidado, pero se ve obligado a preguntar por qué. La mujer responde con una seguridad que mi padre todavía no reconoce. Necesitas otra historia. La película tiene ese como loop sobre lo que, como que todo el tiempo se está inventando, y fue así el proceso también. En el montaje yo escribía sobre las imágenes, que es la voz en off sobre ella. Entraba una imagen, salía otra, pensaba cómo se podían vincular. Fue un proceso así muy como lúdico en ese sentido. Esto que mencionas de la puesta en escena es bien interesante, porque obviamente en la película juegas con la idea de las linternas, de las luces, de lo que va pasando en el laboratorio. ¿Cómo fue pasando dentro de tu montaje o dentro de la construcción de tu guión pensar que el laboratorio, como la idea del laboratorio, los tiempos, los procesos químicos, las texturas, las materialidades, se podían enlazar a los tiempos y las paciencias y las metodologías que tenía que tener tu papá dentro de la clandestinidad? Muy tempranamente, una de las primeras preguntas que yo le hice a mi papá cuando empecé a trabajar con las imágenes, mientras las digitalizaba hace muchos años atrás, fue cómo él había aprendido a revelar. Y él me contó que no tenían un reloj para medir los tiempos, y que entonces un compañero se encontraba fuera del cuarto oscuro e iba marcando el tiempo mientras el otro estaba en la oscuridad. En uno de los correos que nos mandamos a la distancia en esos primeros tiempos, me dijo: así aprendí a moverme en la entera oscuridad. Y para mí esa frase, que inevitablemente hacía referencia a la clandestinidad al mismo tiempo que a lo más concreto y llano del trabajo con el cuarto oscuro, fue como una clave para pensar en lo que dices, como los tiempos en un contexto de clandestinidad son esenciales. Si tú llegas tarde a encontrarte con alguien, eso desata toda una serie de medidas, claro, que medidas de seguridad y que además siguen rigiendo muy contundentemente en la personalidad de mi papá. O sea, él es una persona muy puntual por las experiencias de la violencia política, es una persona, como dice, que no puede sentarse en un restaurante en cualquier parte porque necesita estar viendo lo que ocurre, y todo eso era muy singular, la manera en la que se relacionaban con las formas de hacer imagen. Tú no te puedes pasar de un tiempo en el revelado porque la imagen se te puede dañar, y me pareció como un dispositivo muy, muy interesante pensar el tiempo como en su gran dimensión. Yo justamente ahora ando en ese tema como de cuarto oscuro, volviendo a reencantarme con la fotografía análoga, y uno que ha estado mucho tiempo en el digital se olvida de que requiere esto, requiere el tiempo, paciencia, metodología. Y es como un ritual muy lindo también. Es como un poco una ceremonia sacar una foto, y eso es bonito porque en la película también se refleja a través de las texturas que utilizaste dentro del propio montaje. Lo pone a prueba. Ahora carga la película. Encuadra teniendo en cuenta qué incorporas en los bordes.
Enfoca sosteniéndola desde abajo del lente con tu mano izquierda. Mira, observa detenidamente a esa pareja a la distancia y procura que no te vean. Saca unas fotos. Mi padre siente el peso de una verdadera cámara por primera vez y piensa: ahora soy esto, un hombre con una cámara. Inmediatamente, otra voz adentro suyo le dice: esto es lo que viniste a buscar. Cuando te enfrentaste a la voz en off, a veces se tiende a hacer como una monotonía, y en tu trabajo no existe eso porque tú tratas de influir emociones, como que actúas según los textos que estás diciendo. Se nota particularmente al final. ¿Cómo apareció esta decisión? Fue un trabajo bien consciente, el del desarrollo de la voz en off. Yo venía escribiendo sobre las fotos y sabía que la columna vertebral de la película iba a estar muy cargada de ese dispositivo, de pensar y reflexionar sobre las imágenes, y me grababa cada cierto tiempo, leyendo y tomando como conciencia de cada palabra, del tiempo para cada palabra, también del tiempo de ver las imágenes. Y en el camino fui ensayando mucho esa voz. De hecho, hacia el final del proceso de montaje la volvimos a grabar toda completa. Yo tenía como grabaciones más caseras, digamos, para montar. Y cuando la introdujimos finalmente en el montaje final, el diseñador de sonido, Julián Galay, que es un excelente artista sonoro y que expande además todo lo que es la voz y los sonidos de la película, se percató de que había que igual volver sobre algunas voces más rudimentarias que yo había grabado en el camino, porque tenían otras texturas, porque incluso hay una voz más de niña mía, como más, que es de años anteriores y que finalmente decidimos dejar porque nos fuimos dando cuenta que esos vaivenes, esas variaciones eran muy ricas, entonces, aunque eran grabaciones mucho más precarias, las decidimos mantener. Dicen que el cuerpo de Allende fue enterrado clandestinamente en un cementerio cerca del mar, luego de morir al interior de La Moneda mientras era bombardeada en el 73. En ese lugar lo ocultaron como NN durante 17 años de dictadura. Mi padre fotografió el funeral tardío por las calles de Santiago luego de su retorno a Chile. No hay foto de un féretro, ni de una tumba, ni de los familiares. Hay una mujer que sostiene una imagen y se asoma atrás de ella, con aparente temor a ser retratada en esta, otra imagen. Hay barro en el suelo y parece hacer frío. Pudo haber llovido unas horas antes, de madrugada. O bien la humedad es la escarcha típica de las mañanas de invierno en la precordillera de Santiago de Chile. A la derecha, 3 mujeres. Y detrás, la pared de un comercio y 2 símbolos de paz que en su precariedad parecen una ligera acción. ¿De la resistencia? Una mujer abraza a otra, o se sostiene en otra, o se esconde detrás de otra. Las demás dirigen la mirada hacia el mismo costado izquierdo, anunciando una escena desconocida. Un niño agachado en el medio del encuadre mira hacia abajo con cierto aire de padecimiento. ¿Es por Allende? ¿Es por la muerte? ¿Es por lo que vendrá? ¿Es porque cansado se agacha para reposar? ¿Es el gesto de una foto lo que lo congela breves segundos antes de alzar la mirada, percatarse de la cámara y cambiar para siempre su rostro ante esta historia? Esta es la última imagen del centro de Santiago que encontré en el archivo. La tira de negativos estaba envuelta, junto a otras, en una hoja de cuaderno donde únicamente fue escrito a mano: 4 de septiembre 1990. Para entonces yo tenía 3 años. ¿Por qué crees que es importante contar esta historia, expresar la memoria de un país desde miradas individuales? En especial, la tuya, que está acá, y la de tu papá.
Yo no creo que mi memoria o mi historia sea más relevante que ninguna otra. Creo que es importante poner en relación memorias múltiples, entendiendo que la memoria no es una, no es estable, no es única, y no hay para mí una memoria oficial que debiéramos como levantar colectivamente, sino que las memorias se componen de esa heterogeneidad que somos y así se vuelven más ricas. Que la defensa por levantar estas historias múltiples y mínimas va en esa dirección, en también disputar el discurso de que todos somos uno y que debemos ser lo mismo, cuando nuestra riqueza justamente se debe a lo diversos que somos. Porque los procesos son largos, los procesos de montaje de una película o de cualquier obra artística. ¿Qué obras te inspiraron o de alguna manera te ayudaron como a entender esta libertad que igual te escuché mencionar, que sentiste mucho dentro del trabajo? Y esto puede venir desde distintos campos. Tengo la suerte de no haber estudiado cine. Creo que lamentablemente las escuelas de cine en general son espacios muy restrictivos que condicionan mucho a los estudiantes a hacer unos cines muy alineados con la industria, que tienen que ser como muy herméticos, muy correctos, donde las historias se tienen que entender según una narrativa que se levantó como única posible. Y yo por suerte no tuve esa restricción en mi formación y creo que eso se nota. Isn't that just the risk one takes for attempting something new? I should leave here right now. I'll start over. I need to face this project head on. And God help you if you use voiceover in your work, my friends. God help you. It's flaccid, sloppy writing. Any idiot can write voiceover narration to explain the thoughts of a character. Okay, that's it. 1 hour for lunch. Le tengo menos respeto al cine en ese sentido, o a este cine que nos han hecho creer que es el único posible. Si uno va a la historia del cine para atrás, hay una diversidad. Tú ves las películas que se hacían durante la época del cine mudo, durante incluso el cine clásico y las épocas de oro de Latinoamérica, y son expresiones muy diversas, muy vanguardistas, para nada coherentes, y sin embargo hemos ido estandarizando y restringiendo sus posibilidades, volviéndonos como muy políticamente correctos, con discursos como súper estables, y me parece que si hablo de referencias, como que mis referencias son muy múltiples porque me interesa el cine como un experimento, como una materia como inestable donde poder probar. Y se le pide al cine que sea mucho más estable que otras artes hoy en día, cuando deberíamos, no sé, permitirnos con él probar. Parecerse más a la pintura, a la literatura. De hecho, yo sentí que en la literatura habían más influencias en la película incluso que el cine. Sí, vengo de una familia muy lectora, mi hermano es escritor, parte de los textos, algunos están relacionados con su escritura también, parte de la escritura de otros textos los hice con un querido amigo argentino que es un enfermo de la literatura negra, de la novela policial, y bueno, y están esas influencias ahí colándose, cosas como, bueno, sí, yo soy muy fanática de Bolaño, pero también hay referencias como, bueno, del cine experimental, que es como muchísimo más libre en su forma, hay como una majamama de cosas así bien diversas. Por último, una pregunta un poco más personal, ¿cómo fue trabajar con tu papá como actor? Porque lo tienes que hacer actuar de alguna manera. Él durante el rodaje era muy chistoso porque no tenía idea qué tipo de película íbamos a hacer, y entonces estaba muy preocupado de la continuidad de la ropa, de qué ropa estaba usando, dónde tenía los puños. Y claro, yo ahí me daba cuenta lo diferente que era la película que él tenía en su cabeza, porque la continuidad no importa nada en esta película. Whoa, talk to me, man. Did you get that? Got it. Fue lindo porque en el proceso también experimentamos mucho, como experimentamos con los registros sonoros, experimentamos con él distintas cosas, y él se prestó muy amablemente, realmente, como una generosidad infinita, la verdad. Find an ending, but don't cheat, and don't you dare bring in a Deus Ex Machina. Your characters must change.
And the change must come from them. Do that, and you'll be fine.